a grabar. En este instante estamos comenzando la grabación. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos los profesores. Ustedes son prácticamente los profesores del Liceo Don Bosco de Calama. Y vamos a partir un poco haciendo una pequeña introducción de lo que es el proyecto ELEVA en términos generales. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar una pequeña presentación que un poco resume lo que es el proyecto ELEVA, lo que ha sido durante estos últimos año y medio prácticamente. Vamos para los tercer año, creo que el 2021 sería el tercer año en el cual se desarrolla el proyecto ELEVA. Primero que todo, el modelo de trabajo que se desarrolló no solamente considera la componente tecnológica, que aquí dice pilotaje de las tecnologías, que nos encontramos en la etapa 3 del proyecto. Este contemplaba o incluía un conjunto de 6 instancias distintas para desarrollar las dinámicas de asesoramiento, de apoyo a los establecimientos y que finalmente estas instituciones pudiesen sacar el sello CCM. Ustedes están en condiciones de poder seguramente de optar al sello CCM. Hay un asesor de la fundación, un asesor del punto de vista más curricular, que está trabajando desde la fundación con los establecimientos que son parte de la red ELEVA, y seguramente ustedes van a poder hacerle consulta y resolver algunas dudas que están con él. La persona de contacto directamente en la fundación es Darío Ledesma, así que ustedes tengo entendido que están en los correos, lo tienen en copia, para que también ahí puedan canalizar algunas de sus dudas o desarrollos como proyecto, como centro piloto, en el tema más de las etapas de la 1 a la 6, dejando la 3 de lado, entre comillas, porque la 3 la estamos llevando junto con Javier en lo que es la articulación de la red ELEVA. Recordemos que hay más instituciones del proyecto ELEVA en la comuna de Calama, y también el pilotaje de la parte más técnica que ustedes lo que recibieron como equipamiento. Ya. ¿Cuáles son las instituciones que hoy día están o son parte de la red ELEVA? Aquí tenemos una visión bastante general. En Iquique está el UNAP, en Antofagasta está el SAIM, en La Serena está el CEDU, en Santiago está el LICHAN, y ustedes en Calama aquí está el Liceo Don Bosco. ¿Qué establecimientos, o mejor dicho, qué procesos son los que se están trabajando en cada una de estas zonas? Aquí nosotros podemos ver que está en la UNAP mantenimiento mecánico, equipos fijos. Antofagasta y Calama, ustedes como centros pilotos tienen la misma ruta formativa, que es el proceso de sulfuros en cobre. El CEDUC en Coquimbo tiene lo que es mantenimiento eléctrico instrumentista, y Santiago comparte la misma ruta formativa que Iquique en la UNAP, que es mantenimiento mecánico equipos fijos. ¿Okay? ¿Qué establecimientos son parte de la red ELEVA en cada uno de los centros pilotos? En el caso de Calama, que sería el centro piloto que ustedes están liderando, está el Liceo Minero América, está el Liceo Politécnico Diego Portales, y está también INACAP, como instituciones que son parte de la red ELEVA. Con ellos, con el Liceo América y el Liceo Politécnico, seguramente es la dinámica que seguramente el próximo año vamos a tener que realizar, que es el que ellos también sean parte de esta línea de trabajo, acceso a la plataforma, que tengan acceso al equipamiento que está instalado hoy día en el Liceo Don Bosco. Y lo que se espera es que durante el próximo año los establecimientos puedan desarrollar grupos de trabajo en el espacio físico del liceo, es decir, en grupos de 3, de 2, de 4, ahí hay que ver un poquitito el protocolo, cómo va a poder ser llevado a cabo, puedan tener acceso a las dependencias del Liceo Don Bosco, en el caso de ustedes, tengan acceso a la maquinaria, al equipamiento, tanto a la que llegó por el proyecto ELEVA, que es lo que ustedes recibieron en este último periodo, más lo que tengan disponible dentro de la línea de procesos que puedan disponer para el proyecto. Ahí nos vamos a poner de acuerdo seguramente con Javier en esa línea. Y bueno, los otros establecimientos que ustedes pueden visualizar en la imagen son escuelas y liceos que están conectados con la red, y que cada uno de ellos tiene como objetivo final, no todos, pero la mayoría, llegar a sacar una certificación CCN. Que a todo esto les aviso, les comento, el proyecto, el sello CCM se unió a ELEVA. El próximo año viene el ELEVA 2.0, y se unió todo lo que es el concepto de la institución CCM como organismo certificador de competencias de desarrollos mineros, junto con el proyecto ELEVA tal, como lo indica, o cuál es la perspectiva que tiene el proyecto en sí.
y van a trabajar en conjunto precisamente apoyando a los establecimientos. Así que ahí hay una labor interesante que ustedes podrían llevar a cabo junto con el equipo de fundación. ¿Cuáles son las rutas formativas? Bueno, esta responde al mantenimiento mecánico, que ya lo habíamos visto, es de la zona de Iquique y Santiago, UNAP y Lichán. El mantenimiento eléctrico instrumentista, que corresponde o que está tomado, liderado por el CEDUC en Coquimbo. Y esta es la ruta formativa de ustedes, que comparten junto con el CEIM. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No sé si ustedes han tenido acceso a esta información, que es un poco cómo se enmarcan las cualificaciones y qué tipo de competencias existen o se incluyen en cada una de las cualificaciones que permiten desarrollar obviamente la ruta formativa, que en este caso sería plantas concentradoras en cobre, sulfuros de cobre. El proyecto, el objetivo es llegar hasta el nivel 2, es decir, y nivel 2 y nivel 3, es decir, llegar a lo que es la operación base de planta minera y después trabajar y analizar los procesos de molienda, flotación y concentrado. Ustedes son de la especialidad de explotación minera, por lo tanto no necesariamente están todas las competencias aquí incluidas de las que ustedes desarrollan, pero sí comparten algunas con lo que es procesos de sulfuros en cobre, que es la extracción del mineral, la conminución del mineral y la preparación de este para después pasar a un proceso un poquito más de procesos químicos de obtención del mineral de cobre. ¿Okay? Y dentro de las, aquí tenemos un detalle de lo que es la ruta formativa, las cualificaciones y las competencias que incluye cada una de las cualificaciones. En el caso de ustedes, voy a saltarme hasta el CEDU. Acá tenemos de lo que es sulfuros de cobre, las cualificaciones de operación planta base, la que ya hemos comentado, el nivel en que se encuentra, y estas son las competencias. El equipamiento que ustedes recibieron por el proyecto ELEVA está o permitiría cubrir en parte o en su totalidad las que están marcadas con verde. Operar equipos de remolienda de clasificación, operar celdas de flotación, operar columnas de flotación, operar espesadores y operar equipos de transporte de pulpa a largas distancias. No es necesariamente están todas las áreas o todas las competencias, pero por lo menos con lo que permitió el proyecto equipar a ustedes con el material que llegó al laboratorio, al taller, permitiría por lo menos llevar a cabo ciertas o cumplir ciertas competencias que están aquí identificadas en esta imagen. Eso en términos generales. Esta es la del CEIM. Es interesante que ustedes también la conozcan porque seguramente lo que queremos nosotros es el próximo año tener una relación directa o un apoyo directo de parte de ellos con ustedes. Si no es cierto, son dos centros pilotos, pero hay gran parte de experiencia que ellos tienen. Ellos, ustedes comprenderán que no son un centro formativo como un liceo, como una IES, que es una institución de educación superior, sino más bien son una OTEC que desarrolla competencias y hace capacitaciones puntuales a empresas. También está ese marco dentro, esa institución dentro del proyecto ELEVA. Ellos tienen mucha experiencia en estas áreas, son muy fuertes, tienen mucho equipamiento, entonces la idea es que ustedes también puedan tener algún apoyo de parte de los docentes con alguna de las líneas, por ejemplo, lo que es el uso de las columnas de lixiviación, con lo que es la celda de flotación y algún otro proceso que ustedes consideren importante agregar o conocer un poquitito más técnico y más pedagógico desde el punto de vista del proceso en sí. Tenemos el apoyo de ellos para poder complementar un poco lo que ustedes hacen en el centro piloto. ¿Okay? Así que eso es la componente tecnológica. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerme en esa línea, me la pueden hacer ahora o durante la relación que vamos a tener, que seguramente va a ser durante todo el primer semestre del próximo año, que es lo que dura el proyecto ELEVA, la componente tecnológica. Hasta el próximo año, junio del próximo año, el proyecto debería estar asesorado en parte por Fundación y trabajar en colaboración con ustedes también. Así que si hay preguntas, alguna consulta que quieran hacerme, estamos disponibles y si no le doy pase a Javier para que él continúe con su parte más pedagógica. Yo quedé con una duda. Dígame nomás. ¿El nivel de alcance es el 2 o el 3? 2 y 3. Ah, ya, perfecto. Sí, los dos niveles. El Ya. nivel 4 es como de gerencial o más de dirección o gestión de una planta. No llegamos a ese nivel. Todos los centros pilotos, ustedes y todos los que ya les comenté, el equipamiento que llegó y que se propuso por parte del proyecto LEA, cubre el nivel 2 y el nivel 3 respectivamente.
Muchas gracias. Ujú. Aquí una consulta, Roberto. Sí, Gonzalo. SEIM, entonces ellos ya tienen experiencia trabajando con estos equipos, ¿cierto? Exacto, no exactamente los mismos equipos. ¿Vale? Porque el proyecto ELEVA lo que hizo fue identificar los componentes o la tecnología que ya contaba el centro, y lo que hizo fue identificar qué elementos le faltaban o qué tecnologías faltaban para poder complementar algunas de las competencias que son parte de la cualificación que se estaba trabajando. Entonces, en el caso del SEIM, que tenía una cantidad importante de equipamiento, ellos recibieron otro tipo de tecnología, pero creo que comparten los acumuladores, los acondicionadores. Ellos tienen los mismos Claro. acondicionadores que ustedes tienen, pero ellos a su vez recibieron otro tipo de maquinaria, parece que era un chancador, SAC, recibieron ellos como parte adicional de su equipamiento. Por lo tanto, lo que queremos hacer es que, si bien es cierto, no es exactamente el mismo equipamiento que recibieron por el proyecto ELEVA, pero lo que ya tenía la institución, más los que recibieron por ELEVA, en el caso del SEIM y en el caso de ustedes, que tienen la misma ruta formativa, se pueden apoyar. La idea es que ellos, que tienen una mayor capacidad tecnológica, recursos, y están haciendo capacitaciones en empresas mineras directamente, puedan quizás transferir o bajar esa información o esa experiencia a ustedes como docentes, y si es posible a través de ustedes, a los estudiantes también de su liceo y de la red de Calama. Vale, vale, buenísimo. Ujú. Y la otra Eso. consulta que te iba a hacer Ujú. era que, ya, ¿cierto? Se nos mencionó de que Liceo Bicentenario Diego Portales, ¿cierto? Y Sí, Liceo y el Liceo de América, América. claro, igual van a ocupar el equipo que recibimos nosotros, ¿cierto? ¿Esto Claro, sería en un trabajo cruzado o independiente? cruzado. O sea, mira, aquí lo que ocurre es que, como este proyecto de Eleva, en lo que es la componente tecnológica, la partimos en el 2019 con Javier y las instituciones. Entonces se pensaba que el 2020 iba a ser un año en donde se iba a implementar el proyecto como tal, donde los estudiantes tenían acceso directo a la tecnología del centro piloto. ¿Por qué centro piloto? Porque recibe la tecnología de EVA, pone a disposición los elementos que usted o que el establecimiento ha definido para el proyecto EVA, con el objetivo de que los estudiantes de los otros establecimientos puedan tener acceso a esas dependencias y trabajar de forma coordinada con el centro piloto en una cierta cantidad de horas de trabajo en el laboratorio, en el taller donde están los equipos. Entonces, pre-pandemia, se asumía que los estudiantes de los otros liceos que no son centros piloto, pero que sí son parte de la red, a través de una coordinación y un agendamiento de actividades entre el centro piloto que liderar esta actividad, y el establecimiento que es, en este caso, la institución partícipe del proyecto LEA, pero no tiene equipamiento y no es centro piloto. A través del centro piloto van a tener acceso al laboratorio en una cantidad de horas, en un día determinado de la semana. Eso dependía o depende mucho del centro piloto, de cómo ustedes agenden qué día, en qué horario pueden entrar jóvenes de otro establecimiento a tener acceso a este material. Y la idea es que los docentes de esos otros establecimientos, junto con ustedes, participen en conjunto del proceso formativo, tanto de las capacitaciones técnicas que ya ocurrieron, como de las capacitaciones pedagógicas, que es la que estamos llevando a cabo hoy día con Javier. Ese es el espíritu del proyecto LEVA, el que una institución sea receptora de la tecnología, y los otros establecimientos que no son receptores de tecnología y que no reciben tecnología, pero sí tengan acceso a las dependencias del centro piloto en una X cantidad de horas, en una X cantidad de días a la semana, al mes o al año, que les permita por lo menos llevar a cabo una práctica. Eso es un poquitito el espíritu del proyecto LEVA. Bien, gracias, Roberto. Ahí quedé Ujú. más claro. Bueno. Ya, Javier, creo que es todo ¿Estamos tuyo listos? el curso. Perfecto, voy a compartir la pantalla entonces y vamos a darle. Vamos a darle. Me voy a ir aquí. Bien, perfecto. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, se ve bien, Javier. Perfecto. Bueno, me presento, aunque ya lo ha hecho Roberto. Soy Javier González y con Roberto llevamos animando y transfiriendo tecnología y metodología a las instituciones, como ha dicho, del proyecto ELEVA, del programa ELEVA. ¿De acuerdo? Un poquito
¿por qué estamos aquí o qué pretendemos? Bueno, pues ha habido una metodología que nosotros hemos denominado reto cero, y entonces esa metodología se utiliza para diseñar y dinamizar experiencias educativas con la tecnología precisamente que tiene el EVA, es decir, con los equipamientos que tiene el EVA. Nosotros le agregamos esta metodología basada en retos con una particularidad y vamos a intentar a ver si esto funciona o no y si mejora ciertas competencias que les voy a definir un poquito más tarde, ¿no? Y también impulsar precisamente el desarrollo de estos retos, de estos desafíos con la tecnología el EVA que está implementada en los centros piloto. Entonces, para que llevemos a buen puerto esta sesión, que no pretendo que sea muy extendida, pero que sea participativa, necesitamos que precisamente participéis en los espacios que vamos a proponer, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a partir con una pregunta para que participemos y no sea tan monótono. ¿Qué creéis que determina el éxito educativo? ¿La tecnología o la metodología? Entonces, como somos 4 o 5, voy a abrir mi pantallita y vosotros podéis comentar lo que queráis así a viva voz. ¿Qué es lo que creéis que determina que se produzca el éxito educativo? Es decir, que los alumnos y alumnas aprendan. ¿La metodología o la tecnología? Voy a poner aquí una T de tecnología, a ver quién gana, y una M de metodología. Hola, ¿qué tal? Hola. Actualmente me encuentro en paralelo realizando un curso de aprendizaje basado en proyectos y justamente uno de los temas que se toca en la mitad del curso más o menos es qué está supeditado a qué. La pedagogía a las TICs, hablan de las TICs, o las TICs a la pedagogía. Y lo que Perfecto. definen básicamente es que eh, antes se aprendió, o siempre se ha aprendido, tradicionalmente no se ocupaba mucho la tecnología, pero sí la pedagogía para que los chicos entendieran. No sé si me explico bien. Y para hacerla corta, Sí. para no alargarme mucho, básicamente esa era la respuesta. O sea, eh, predominaba la pedagogía y en este caso me imagino que es la metodología. Yo Perfecto. voto, entonces mi voto es metodología. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna opinión más? Por mi parte, igual, Javier, yo voy por el tema de la metodología. Yeah. Primero tenemos que saber hacer para poder después aplicar con la tecnología que tengamos a mano. No sacamos nada con tener un computador si no sabemos encenderlo, no sabemos dónde se enchufa, entonces, lo básico. Encuentro que la Perfecto. metodología es el principal, ¿vale? Muy bien, me parece estupendo. ¿Alguien más? Karen, que está... Karen dice metodología. Ella dice que no tiene micrófono, Javier. Ya. Te aprovecho yo de dar el dato que realmente cuesta verlo cuando estás presentando el chat. Ya, perfecto. Dice que su voto es por metodología. Parece que hay unanimidad. Podría ser yo la voz disidente. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar entonces. Perfecto. Ya. Retirar la pantallita esta, la pizarrita. Muy bien. Fijaros, pues nosotros cuando diseñamos un poquito esta intervención, pues desde el componente de tecnología que pretende, en este caso para el EVA, estudiar el impacto de las tecnologías educativas en la aceleración del aprendizaje de competencias mineras, ¿no? Entonces también nosotros vimos que por mucha inversión tecnológica que tengan los centros, no se produce efectivamente un aprendizaje si no hay un método detrás, ¿no? Un conjunto de métodos que sería la metodología. Por eso, el componente de tecnología tiene dos ejes, ¿no? El eje técnico por un lado y el eje pedagógico por otro, ¿no? Entonces, el eje técnico lo constituyen obviamente las tecnologías que están instaladas, en este caso en vuestro centro en Calama, y el eje pedagógico lo constituye esta metodología de la cual vamos a hablar y también vamos a diferenciar y a conceptualizar para diferenciarla de aprendizaje basado en proyectos, pero vamos, son las dos metodologías activas, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que se pretende a largo plazo, ¿no? Por lo menos con vosotros también, que incorporáis también, yo creo que de forma exitosa al programa, pues estamos en esta parte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta transferencia metodológica, ¿no? Este método, a los profesores, una vez que
que tengamos las competencias para liderar este método educativo, bueno, elegir un cierto número de alumnos, yo he puesto aquí 20, pero pueden ser bastantes menos, ¿no? Del centro y del centro piloto, de los centros y centro piloto, plantearles un reto a los estudiantes que se va a desarrollar con esta tecnología precisamente. Una vez que se plantee y ellos diseñen este reto, ya veremos cómo, visitan el centro piloto, desarrollan el reto, como decía Roberto, en un día X, con un número de horas X, y se evalúa, y efectivamente lo que pretendemos es ver si esto impacta en el aprendizaje de competencias mineras, ¿vale? Entonces estamos aquí todavía. Bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentos metodológicos de este aprendizaje basado en retos con el tilde en el cero, que veremos de dónde viene el cero. Primero, me gustaría que pensásemos que el aprendizaje en educación técnico-profesional tiene 3 componentes muy interesantes y que no puede faltar ninguna. Primero, el aprendizaje TP tiene que ser pertinente al sector laboral, ¿no? Es decir, si yo lo que estoy aprendiendo en el liceo, en este caso, no está alineado con lo que están pidiendo en la industria o medianamente alineado por lo menos, pues no es pertinente. Este aprendizaje también tiene que ser integrador, es decir, que tiene que integrar la especialidad y el plan común, la teoría con la práctica y la técnica, lo técnico con lo conductual, ¿no? Lo blando con lo duro para que nos entendamos. La parte dura sea técnica, la parte blando sean todas estas habilidades blandas que están un poco en boca de todos. Y por otro lado, el aprendizaje tiene que ser auténtico, es decir, tiene que producir resultados, ¿no? Que son los que yo voy a evaluar. Resultados que no sean declarativos, es decir, que no se digan en una frase, sino que yo haga cosas que impacten, ¿no? Construya algo, evalúe algo. Y de esa forma el aprendizaje va a significar algo para la persona y también para la industria, como veamos. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale esto del proyecto de Reto Cero? Bueno, por una parte sale el proyecto Cero de Harvard, que en los años 70, pero todavía tiene cola, todavía está trabajando el proyecto Cero. Pues ellos se centran en ver cómo aprende la gente, cómo aprenden los alumnos y cómo aprenden las personas mayores también, ¿no? Y entonces ellos determinan ciertas rutinas de pensamiento que las podemos activar en clase, en el laboratorio, y que son cosas bastante sencillas en base a preguntas, ¿no? A preguntas muy detalladas y muy concretas. Ese sería el tema del proyecto Cero. Por otro lado, el modelo de retos nace o se desarrolla en el proyecto ETASI. El proyecto ETASI viene del País Vasco de España. Entonces ellos lo que definieron son los ETASI, son los ciclos de alto rendimiento, ciclos de formación TP, un estadio de formación técnico profesional, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo podemos hacer que estos ciclos de formación de nuestros alumnos sean de alto rendimiento? Bueno, pues incorporan una componente que sería el aprendizaje basado en retos, también tienen el tema del aprendizaje colaborativo, la evaluación por competencias y aplicar mucha base metodológica y sobre todo en innovación, ¿no? Esa sería otra parte. Y en concreto los retos nacen con los desafíos de Apple. Es un modelo muy mediatizado por la tecnología. A Apple le interesaba ver si con la tecnología, en este caso digital, se podía forzar un aprendizaje mucho más potente, y entonces define el modelo de aprendizaje basado en desafíos que nosotros aterrizamos con ETASI y con el proyecto Cero en el aprendizaje basado en retos. Eso sería un poquito el contexto de los retos. Pero es que los retos tienen una potencialidad muy grande para desarrollar las habilidades de un puesto de trabajo del siglo XXI. ¿No? Y en concreto hay cuatro temas que se dan en este puesto de trabajo del siglo XXI. Primero, se trabaja en equipo, ¿no? Con lo cual tiene que haber mucha comunicación, tenemos que distribuir el liderazgo, a veces hay un liderazgo más fuerte, más preponderante, otras veces está más distribuido. El equipo exige flexibilidad y adaptación, esto todo lo conocemos los profesores. Las competencias digitales, por otro lado, ¿no? Todo un puesto de trabajo del siglo XXI está mediatizado por lo digital, hay que manejar tecnología, hay que hacer cosas con la tecnología, hay que saber comunicarlas y hay que saber también colaborar de forma remota. Lo que estamos haciendo ahora es un ejemplo clarísimo. Por último, un puesto de trabajo demanda soluciones reales. Es decir, yo no me invento un problema para pasarlo bien, sino que en la realidad a ti te plantean un problema en la empresa y hay que solucionarlo porque es un problema real, ¿no? Se trabaja en tiempo real, se trabaja mejorando de forma continua.
y esa solución que yo he diseñado impacta directamente en la realidad laboral, ¿no? Y, por supuesto, están implicados unos protocolos de seguridad que en el caso de la minería son muy estrictos y muy potentes. Y, por último, el enfoque para abordar todos los problemas que se producen en un puesto de trabajo de la minería, por ejemplo, del siglo XXI, es un enfoque multidisciplinario. Hay varias disciplinas implicadas y se consideran muchos factores y se concreta la solución de forma sinérgica entre todos estos actores. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver esto del aprendizaje basado en retos, de qué va, ¿no? Pues para eso os voy a poner un vídeo y vamos a verlo y luego contamos entre todos a ver qué ha pasado aquí. A ver si voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra vez esta parte de la pantallita. No se ve, espera un momentito que lo voy a iniciar. Lo voy a iniciar aquí. Vamos a ver. Es que el problema es que se oiga bien el audio. Ojalá que se oiga bien, porque antes tenía un pequeño problemita. ¿De acuerdo? Bueno. Es que el Zoom a mí me juega malas pasadas y se me oculta la barra de aquí. Vamos a ver si funciona. Ahí. Escucha bien. ¿Es de día o de noche? De día, amigo. Muy de mañana. Sigue durmiendo. Hayes tiene fiebre. Ninguno de ellos ha dormido. No Es puedo preciso ordenarles que se lo hagan. vayan a dormir. ¿Dormirías tú allá arriba? Esos muchachos van a tener mucho frío. Jim, se está presentando una complicación con el dióxido de carbono. Tenemos un problema con el filtro en el módulo lunar. Hay 5 filtros en el módulo. Diseñados para 2 sujetos durante un día y medio, le dije al doctor que La iba... lectura ha llegado a 8. Después de 15 no podrán tomar decisiones. Se desmayarán. Es el inicio de un daño cerebral. ¿Los cartuchos que hay en el módulo de mando? Los cartuchos son Los del cuadrados. módulo lunar redondos. Díganme que esto no es obra del gobierno. Algo que ni remotamente se había considerado. Los niveles de dióxido de carbono serán tóxicos. Les sugiero, caballeros, que busquen la forma de colocar un cuadrado dentro de un círculo. De inmediato. Muy bien, pongan atención. El personal de allá arriba nos envió este crucigrama y tenemos que solucionarlo. Debemos buscar la forma para que esto pueda entrar por el orificio de esto, utilizando exclusivamente eso. Vamos a organizarlo. Construyamos un filtro. Muy bien. Fijaros, aquí tenemos ya listas las características que tiene un reto. Entonces, entre todos, según habéis visto el panorama, aquí en este pequeño vídeo, aquí ya se dan las características de un reto, de lo que es un reto, lo que es un problema, pero vamos a ver si las traemos entre todos. Según el vídeo, ¿qué os llama la atención y qué características tiene un reto que planteemos nosotros a nuestros alumnos? Micrófonos abiertos. Bueno, se ve que el reto que proponen acá es un reto grupal, es decir, que lo tienen que resolver. Prácticamente les dijo, resuélvalo. Así. Exactamente. Ustedes mismos, resuélvalo. Así. Y se les da la herramienta. Si se fijan, en el video se muestra que les da la herramienta, van a trabajar, van a construir el traje de astronauta. Exacto, recursos. Pero va a eso. Para mí va en eso específicamente. Perfecto. Ya tienes el conocimiento, ahora resuélvelo. Perfecto. Claro, a eso se le puede agregar grupo o equipo en realidad. Exactamente. Bien, claro. Perfecto. Es el equipo y evidentemente teniendo los recursos se requiere también ingenio aparte de ellos y colaboración. Ya, Perfecto, colaboración. Y la solución tiene que ser algo práctico, en busca de una solución efectiva. Exacto. Tiene que tener un impacto, perfecto. Un impacto, claro. La solución, muy bien. ¿Algo más? Muy bien, pues yo creo que hay una serie de características que las habéis extraído perfectamente, ¿no? O sea,
se resuelve en equipo. Resuelva, como decía, o decís a uno de vosotros, resuelva quiere decir que, oye, esto hay que ponerlo en marcha y tiene que haber una solución aquí que impacte, ¿no? Vamos a colaborar, ¿no? No somos un grupo que está centrado en las relaciones, sino que somos un equipo que está centrado en la tarea. Hay unos recursos limitados, normalmente limitados, no ilimitados, y vamos a poner en marcha la materia gris, ¿no? El ingenio para superar esta situación, ¿no? Entonces, pues muy bien, la verdad es que habéis acertado. Sí, dime, ¿sí? Además, hay una variable que es transversal a cualquier actividad que uno haga, indistintamente cuál sea la función que uno realice, que es el tiempo. Hay Sí, un bueno, el tiempo recurso es un acotado. tiempo. El recurso es Claro, un tiempo como tal. exactamente. Yo creo que esa es como una variable que juega siempre, que estresa cada actividad que uno realice, indistintamente cuál sea la actividad que uno haga. El tiempo es lo que estresa a cada uno de los profesionales, trabajadores, profesores, y sin ir más lejos, cuando trabajan en conjunto con alguna de las acciones que se les solicita. El manejo del tiempo. Muy bien. Entonces el tiempo como recurso está dentro, es limitado también. Uh-huh. Muy bien. Fijaos, entonces, bueno, hay una parte muy potente del vídeo que es que todos están viendo el problema desde el mismo, o sea, desde la misma perspectiva, desde distinto punto de vista. Es decir, el problema está en el centro, nos reunimos como equipo, nos remangamos y vamos a ver qué es lo que se nos propone, qué es lo que nos reta, ¿no? Una situación desafiante, ¿no? Entonces, el reto, las características es que tiene significación, es decir, plantea problemas de contextos reales. En este caso será un contexto minero porque nuestra especialidad está conectada con la minería. Implica la propuesta, fijaros qué potente es esto, implica la proponer algo y si los alumnos y alumnas aceptan este desafío, la motivación ya está al límite, ¿no? Al límite máximo, me refiero. Nuestro reto tiene una intencionalidad, es decir, tiene que estar conectado con los objetivos de aprendizaje. No es un fuego de artificio que vamos aquí a pasarlo bien, que también, no, sino que lo que se pretende es que los estudiantes aprendan, ¿no? El estudiante, por lo tanto, sabe de antemano cuáles son los resultados de aprendizaje, cuál va a ser ese objetivo que se busca y entonces asumirá algunos de estos objetivos que nosotros también le planteamos, ¿no? Al hilo y en coherencia con el reto. Es un aprendizaje activo, es decir, involucra activamente en el estudiante en el diseño y el desarrollo de esta solución, ¿no? Eso es lo que es la actividad. Involucra también competencias, es decir, en la construcción de la solución se ponen en juego tanto competencias técnicas como transversales, que son muy demandadas desde la industria actualmente, ¿no? Todo lo transversal, lo blando, lo conductual. Y por último, el reto es que una de las características esenciales es que tiene que tener un resultado, ¿no? Resultados técnicos, pero resultados sobre todo de aprendizaje. El nivel de logro de estos resultados de aprendizaje se verifica mediante un descriptor, es decir, una rúbrica, como la queramos llamar, que está consensuado, es claro y es válido y está validado por el estudiante también, ¿no? Esto sería un poquito las características del reto: significación, intencionalidad, aprendizaje activo, competencias y resultados. Bueno, el reto tiene una dinámica, ¿no? Una dinámica que se detona con un problema que yo lo convierto en un reto, es decir, un problema de la industria, es decir, algo que los estudiantes pueden visualizar, tienen cierto contacto, va un poco de lo que ellos están estudiando. Ese problema yo lo traigo al aula y lo convierto en un reto por medio de un relato, por medio de un video, por medio de una persona de la industria que viene a plantearnos el reto. Fijaros qué potente es esto también. Bueno, una vez que yo planteo el reto y los alumnos conectan, hay que objetivar el reto, es decir, hay que decir, bueno, estos son los requisitos ya para que todos los entendamos, estos son los requisitos y ya está. ¿Habéis entendido todos los requisitos? ¿Nos hemos puesto de acuerdo? Sí, vamos entonces a investigar y a diseñar por medio de preguntas y actividades guía. Es decir, la pregunta tiene un potencial pedagógico muy importante. Es decir, si yo hago buenas preguntas, voy a tener buenas soluciones y van a estar conectadas con lo que pido. Y si esas preguntas detonan actividades interesantes, pues mejor todavía, ¿no? Entonces va a haber una búsqueda, una síntesis de información para diseñar. O sea, el objetivo no es tener ya la solución y empezar a construir, no, voy a hacer un diseño, ¿no? Después implemento este diseño con un plan de trabajo, luego lo veremos,
obtengo unos resultados y esos resultados los expongo. Es decir, esto tiene que ser público y tiene que ser de cara a la galería de mis compañeros y compañeras, del docente y a lo mejor de un externo, que puede ser la misma industria que propone el reto, que valora, ¿no? Ahí entonces se producen, se toma una serie de decisiones de evaluación en base a esos resultados de aprendizaje que nos permite a todos, tanto al equipo docente como a los alumnos y alumnas, progresar, es decir, reflexionar sobre lo que ha pasado y comprometernos en un nuevo reto, ¿no? Porque ya sé lo que me ha faltado en este nivel X, ya lo veremos, para llegar al máximo. Entonces, al siguiente reto voy a intentar y me comprometo a conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito lo que el compañero dijo, bueno, aquí yo estoy haciendo un curso de aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos, hay confusión, vamos a intentar aclarar un poco, ¿no? O a lo mejor no hay confusión, pero bueno, ambos métodos son métodos de aprendizaje activo, es decir, involucran activamente en el aprendizaje al propio aprendiz, en este caso los estudiantes. Están fuertemente conducidos por la investigación, es decir, yo para desarrollar una solución tengo que investigar, ¿no? Investigar también supone probar cosas y construir cosas una y otra vez, ¿no? Se abordan, muy interesante, necesidades reales, es decir, esto no es una película que el profesor se inventa, sino es un contexto real, industrial, puro y duro, que traemos al aula, al laboratorio y lo intentamos desarrollar. Se produce integración curricular, ya que podemos incorporar fácilmente tanto otras especialidades como otras asignaturas del plan común, podemos integrar otro tipo de alumnos y alumnas, en fin, favorece mucho la integración el tema de trabajar por proyectos o por retos. La base es un trabajo en equipo, ¿no? Como lo habéis comentado también, y entonces también nos permite profundizar el conocimiento de esas áreas temáticas específicas técnicas, ¿no? O sea, es decir, yo lo que voy a utilizar es lo que os sirve a nivel técnico, ¿no? Y por último, el docente tiene el rol importante de facilitar todo ese proceso que van a lanzar y poner en marcha los alumnos. Por lo tanto, el proyecto, ¿cuál sería la diferencia si estas son las cosas que los unen? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, los proyectos trabajan un poco competencias preprofesionales, por decirlo de alguna forma. El centro de interés de ese proyecto es la realidad que el estudiante plantea, ¿no? Puede ser más o menos cercana, más o menos lejana, pero es parte de ese centro de interés. Los estudiantes proyectan y desarrollan una solución con el conocimiento y los recursos que tienen a mano. Y al final, pues bueno, se consigue un objeto tecnológico, una presentación, una ejecución X, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de los retos? Bueno, se trabajan competencias específicamente técnicas y profesionales del mundo, muy conectadas con el mundo laboral. Fijaos que es un desafío externo, es decir, no tengo que motivar a los alumnos, mientras que en los proyectos ellos plantean el problema. Los estudiantes, al conectar con el reto, con este desafío que yo los propongo, diseñan y desarrollan la solución, soportada masivamente por las TIC, por las tecnologías digitales, y además esa solución que ellos construyen va a impactar directamente, en este caso, en la comunidad, en el sector laboral con el que esté conectado el reto. Entonces, se concreta mucho el reto a lo técnico profesional y se ha percibido que es una herramienta, metodología muy, muy potente para el desarrollo de competencias técnicas y profesionales. Por eso nosotros apostamos por esta metodología de aprendizaje basada en retos. ¿Cómo se desarrolla un reto? Bueno, las fases, hay una prefase que es constituir los equipos, hay muchas técnicas para constituir lo que se queden equilibrados, etcétera, etcétera, con más libertad, con menos libertad de formar equipos, pero en el fondo es un poquito, el equipo es la base de todo, ¿no? Después de constituir los equipos, planteamos el reto, ¿no? Entonces, cuando planteamos el reto y el estudiante acepta el desafío, es decir, fijaros cómo cambia un poco el cuento. No le decimos, haced los ejercicios de la página 25 del 30 al 31, no. Os planteo un reto. Este es el lenguaje. Fijaros cómo cambia el lenguaje, cómo cambia la percepción del alumno y cómo se pone como en tensión positiva, ¿no? En ese sentido. Entonces, una vez que yo se lo he planteado, nos interesa responder, o que respondan entre todos, qué pide el reto. Hemos entendido todo lo mismo. ¿Qué productos se entregan al final del reto que hay que entregar? Y cómo se va a evaluar eso. Eso se plantea todo al principio. Después entra en una fase autónoma, totalmente una dinámica autónoma de los equipos,
en la que se tienen que desarrollar ciertas tareas y obtener el diseño de la solución, el diseño. Entonces, algunas preguntas que guíen este proceso. ¿Qué se necesita saber para abordar este reto? Es decir, ¿qué tengo que saber o tengo que saber hacer también, las dos cosas, para construir la solución? No lo sé, pues tengo que conseguirlo. Es decir, yo no sé atornillar, pues tengo que aprender a atornillar. No sé lo que es un tornillo, pues tengo que saber lo que es un tornillo primero, ¿no? Y por último, consensuamos un diseño de la solución, ¿no? Cuando he aprendido a diseñar la solución, pues presento un diseño, ¿no? Eso está en la fase de solución de tareas. La siguiente fase sería planificar, es decir, ¿qué hitos me llevan a construir la solución, a tener el producto al final? Eso es planificar e implementar. Es decir, yo voy cumpliendo esos hitos que he planificado, y entonces tengo una checklist para decir, oye, vamos por aquí, ¿no? Nuestro equipo va por aquí, vamos bien o vamos mal, nos ha faltado esto. Y eso es implementar, lo que llamamos implementar. Y por último, nosotros obtenemos unos resultados, ¿no? ¿Qué resultados se obtuvieron? Estos son los resultados, es decir, quiero que veáis mi prototipo, X que funciona mal o bien, pero este es mi prototipo, lo presento, devolverme este feedback como compañeros, como docente, equipo docente o como experto de la industria, ¿no? Estos son los resultados. Este sería un poco el cierre completo. Se forman los equipos, se plantea el reto, se diseña la solución, se planifica esa construcción y se implementa de la solución y se obtienen unos resultados. Cuando yo tengo los resultados, me interesa saber, obviamente, que aparte de la parte técnica, cómo funciona el aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendizaje se ha dejado del reto? Ojo, los aprendizajes siempre son a nivel de equipo, a nivel personal y a nivel de equipo docente, ¿eh? Entonces, eso es la evaluación en la cual se toman unas decisiones con este feedback famoso, que es conversar con los equipos y con el alumno qué ha pasado aquí y qué podemos mejorar. Eso es el feedback, que hay un montón de técnicas, como sabréis también vosotros, y que lo que nos interesa es decir, oye, ¿qué ha pasado aquí y qué nos ha faltado y dónde podemos llegar después, ¿no? Ese sería un poco el feedback. ¿Y cuál sería el papel del docente? Pues un poco estar como una pelotita de ping-pong en medio de todo este proceso, facilitándolo, ¿no? Observando y facilitando y siendo muy receptivo a lo que nos va pidiendo la dinámica tanto de los retos como de los propios equipos y de los propios estudiantes. Entonces, este sería ya el ecosistema completo de una dinámica, unas fases del reto, ¿no? Que tenemos aquí el proceso en bucle. El bucle significa que esto es un proceso muy dinámico, muy activo y que va dando muchas vueltas todas en pos de conseguir esos resultados y ese aprendizaje que vamos a evaluar y que vamos a retroalimentar. Y con el docente, pues como digo, un poquito como una especie de dron que va a estar, si me permitís la expresión, en medio de todo este proceso, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algo que os haya llamado la atención? A ver, que si no hacéis la pregunta no pasa nada, ¿eh? Yo continúo, pero me podéis interrumpir en cualquier momento. Aquí, Vamos a hablar un Mario, poquito... todo claro, Sí, por mi lado. sí, Mario. Todo... Gracias. Ah, no vas a preguntar nada. No, que había quedado claro, gracias. Ah, ya, vale, muchas gracias. Los roles. Un comentario solamente. Bueno, tenemos a Mario que él está en este momento desarrollando una dinámica, una capacitación en proyecto. Por lo tanto, él constantemente me imagino que está haciendo el link con lo que le están entregando por el otro vía de capacitación, que es de proyecto. Para nosotros con Javier creemos que la dinámica, la metodología de proyecto y particularmente la de retos es una de las mejores dinámicas que se puede implementar en un liceo de educación técnico profesional, y particularmente porque genera una incorporación, una participación activa de los estudiantes en la realización del proyecto o del reto, como se haya planteado definitivamente por parte del docente. Pero solamente un tips: para que este tipo de metodologías tenga éxito en el establecimiento, deben estar involucrados también los equipos directivos del establecimiento, es decir, el jefe UTP, el director, el rector, los profesores de las especialidades de educación general deben participar también de esas dinámicas, de tal forma de que puedan ser colaboradores de lo que requiere el estudiante cuando desarrolla una metodología o cuando desarrolla una actividad en esta base.
Yo no sé cuál será la realidad del liceo de ustedes, pero si ustedes logran intencionar o entusiasmar a los profesores de las otras áreas, lenguaje, matemáticas, ciencia, inglés, historia, religión inclusive, en participar de un proceso colectivo en base a una metodología como esta, es el éxito asegurado y los estudiantes seguramente se van a dar cuenta que está todo linkeado. Cuando necesitan redactar un informe, recurren al profesor de lenguaje. Cuando requieren hacer un nivel de investigación, analizar un tema más físico, técnico, mecánico, no sé, van al profesor de ciencia o al profesor de la especialidad. Entonces, se sienten apoyados los estudiantes cuando trabajan colectivamente también los profesores dentro del establecimiento. Se los comento solamente como una referencia a considerar, y si ustedes quizás ya se dieron cuenta o no se han dado cuenta, para que lo consideren en el tiempo futuro. Muy bien, entonces vamos a concretar un poquito los roles los papeles que van a jugar los alumnos y los profesores, ¿no? Los docentes. 5 claves para que facilitemos bien los retos, ¿de acuerdo? Son 5 claves que es interesante tenerlas en cuenta los equipos docentes cuando dinamicemos un reto. Primero, el contexto. Siempre el reto debe emanar de un contexto laboral y, por lo tanto, ese contexto laboral que es duro, al traerlo al aula, yo tengo que hacerlo de forma motivante, con un video, como he dicho, como un testimonio de un ingeniero, de un técnico de la mina, etcétera, etcétera, algo que motive, ¿no? Y ese contexto también tiene que estar en coherencia con los objetivos de aprendizaje, tanto genéricos como técnicos o como específicos, ¿no? Por otro lado, el tema de los recursos, el tema de cómo facilitamos esto a nuestros equipos, a nuestros estudiantes. Los recursos y los tiempos disponibles tienen que estar clarificados de antemano, ¿no? Y también hay otros instrumentos más específicos, instrumentos y plantillas del reto, ahora lo veremos, que tienen que estar ya diseñados y tienen que estar ya aprendidos, entre comillas, por los alumnos y alumnas. Es decir, y vamos a utilizar, como en la industria, estos instrumentos, plantillas o documentos, todos los mismos que vamos a utilizar para dinamizar nuestro reto, para plasmar nuestros resultados y para tomar nuestros acuerdos. Evaluación. Claro, tienen que estar de antemano por parte del equipo docente qué entregables o productos se espera o de qué tipo se espera que los alumnos entreguen, los equipos entreguen, qué productos se obtienen al final y cómo se les va a evaluar, tanto a los productos como al proceso en el cual van a estar involucrados los equipos. Facilitación, es decir, una cosa que facilita muchísimo en pedagogía es, como decía antes, una pregunta oportuna, pertinente y que impacte en la solución que buscamos, ¿no? Por lo tanto, los profesores ya tenemos que tener en la recámara una serie de preguntas y de actividades que no se los vamos a dar de antemano al alumno, pero pretendemos que lleguen a ese listado de preguntas que se tienen que hacer y de actividades prácticas, como los queramos llamar, que tienen que hacer para conseguir los conocimientos que les permitan diseñar y construir la solución. Y también no viene mal un banco de técnicas de animación a los equipos, ¿no? De técnicas de animación grupales, ¿no? Es decir, para resolver conflictos, para repartirse los papeles en el grupo, etcétera, el equipo, etcétera, etcétera. Es decir, tener los profesores esa batería de recursos para sacarlos cuando lo necesitemos a la hora de facilitar la dinámica del reto en los equipos. Y por último, las tecnologías. Es decir, tener presente que para usar una tecnología se tienen que tener ciertas competencias y yo a lo mejor lanzo el reto y resulta que mis alumnos no saben hacer tal cosa, ¿no? Tendría que animarlo, proporcionar instancias de aprendizaje de manejo de tecnologías digitales, de la tecnología que está instalada en el centro piloto, obviamente, y tanto digitales como analógicas. ¿Vale? Esas serían las claves docentes: contextualizar, tener los recursos claros, cómo vamos a evaluar también muy claro de antemano, recursos en la recámara para facilitar los procesos y tener clara la tecnología y cómo se usa. ¿Vale? En cuanto a las claves que tienen que tener claras los estudiantes, bueno, pues los estudiantes tienen que saber, tienen que tener claro que van a trabajar en equipos cooperativos, es decir, no van a ser solamente responsables de su aprendizaje, sino del compañero o la compañera. Eso es cooperar. Conexión. Vamos a intentar y a conseguir que los estudiantes conecten con el reto y que comprendan los requisitos, ¿no? ¿Qué se espera además al final del reto y qué instrumentos y pautas de evaluación van a tener para autoevaluarse
y para que sean evaluados. En cuanto al diseño, ellos tienen que preguntarse unas preguntas, valga la redundancia, claves, ¿no? Que le van a llevar a construir conocimiento y diseñar la solución, ¿no? Es decir, todo conocimiento parte por preguntarse cosas, ¿no? Y si esa cosa que me pregunto no impacta en la solución, no me sirve. Hay que guiar ese proceso de preguntarse. Implementación. En la industria se planifican todas las tareas, con lo cual nosotros también en el aula tenemos que llevar esa cultura de planificación y de prever al aula y forzar que los alumnos planifiquen el trabajo de esa solución, que tiene cabida obviamente también la parte caótica o creativa, por así decirlo, pero bueno, vamos a ver entre todos por dónde vamos yendo, vamos a ver por dónde está este otro equipo, porque hemos marcado unos hitos comunes que vamos a ir consiguiendo, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer el seguimiento de ese trabajo y hay que educarles en hacer seguimiento de sus logros, ¿no? Pequeños hasta la solución. Y por último, la evaluación. Ellos van a exponer su reto, van a exponer su solución y van a exponerse ellos mismos y su aprendizaje al resto de compañeros y compañeras, al equipo docente, como digo, y a un externo. Y ahí van a evaluar sus resultados y van a detectar y hacerse compromisos para mejorar. Un poquito sería las claves de los estudiantes y las claves de los docentes, ¿no? Plantillas de trabajo. He hablado de plantillas o documentos de trabajo. Yo voy a presentar un modelo con el que vamos a profundizar en otras instancias, pero que sepáis que esto todo se plasma en una plantilla. Por ejemplo, los estudiantes van a tener una plantilla, este documento, ¿no? En el cual se describe el reto. El reto consiste en tal. Os vamos a evaluar, os vais a evaluar también con esto es un ejemplo, de esta forma. Es decir, vamos a evaluar tanto lo transversal como lo técnico con estos instrumentos X, lista de cotejos, rúbricas, etcétera, etcétera. Esa nota va a ser de esta forma. ¿Y quién va a evaluar? Pues en unos casos vosotros, en otros el docente, etcétera, etcétera. ¿Qué tareas tenéis que realizar para llegar al diseño? Estas tareas. ¿Cuáles son los entregantes que se piden? Entregables, perdón. ¿Y cuáles son los recursos de los que disponen? Todos los equipos anotan en esta planilla, en estos espacios en blanco, todo eso para que quede registro y constancia objetiva de que todos entienden lo mismo y queda significado por medio de algo escrito. Puede ser digitalizado este papel también, no hay ningún problema, ¿eh? El cronograma, cuando definen el cronograma de ejecución de esa solución. Y por último, cuando evalúen, que detecten áreas de mejora en los tiempos, en los recursos que se utilizaron para el reto, en el reto en sí mismo, en el equipo de profesores y en su propio equipo de alumnos. Sería la plantilla más simplificada que la del profesor, que es esta otra. Esta es la plantilla del profesor, porque el profesor tiene dos papeles muy importantes, ¿eh? Es diseñar el reto y luego animarlo, ¿eh? Ese es nuestro papel, diseñar el reto y luego animarlo. Entonces, aquí estaría algo más protocolario de ruta formativa, cualificación. Esto obviamente es modificable por vosotros, ¿no? Qué competencias explícitas entran en juego, ¿no? Tanto las competencias técnicas como transversales. Aquí está el diseño de la dinamización del reto, es decir, cómo voy a crear los equipos, si lo quiero explicitar, cuál es el reto, el relato del reto, ya veremos, de qué recursos disponemos en el centro, qué es ese listado de tareas que tienen que hacer los alumnos para llegar a la solución, esos criterios de evaluación que serían explicitados en esta tablita, que es la misma que tiene el estudiante. También, si queremos explicitar cómo se van a buscar la información o tips para que ellos sepan buscar la información, puede ser entrevistas, pueden ser buceo en internet, en fin, un montón de cuestiones y de técnicas que tenemos los profesores. Planificar y ejecutar las acciones y tareas, es decir, estimar nosotros desde nuestra visión docente qué tareas se tienen que realizar y en qué secuencia para que se llegue a la solución. ¿Cómo se va a realizar la exposición de estos resultados? Ojo, porque esto es muy interesante y muy importante. Es decir, ¿cómo vamos a hacer que los grupos respeten la solución y valoren de forma constructiva las soluciones que presentan los equipos, ¿no? Entonces lo explicitamos aquí, cómo va a ser esa exposición de resultados, si va a contar en la nota o no, en fin. Hay un montón de parámetros que podemos incorporar y que van a enriquecer esta exposición de resultados. La estrategia de evaluación, es decir, qué criterios vamos a ocupar y con qué instrumentos vamos a evaluar, que estaría un poquito en esta tablita también. Y por último, también nosotros como equipo docente, qué áreas de mejora hemos detectado en los tiempos, en los recursos, en el reto, etcétera, etcétera. Estos serían los instrumentos.
¿Cómo evaluamos un reto? Bueno, me voy a simplificar esto. Fijaros, lo primero que necesitamos es, son dos cosas, la estrategia y los instrumentos con los que voy a evaluar. La estrategia define, bueno, este es el resultado que yo quiero, este es un ejemplo, definir el funcionamiento de los elementos de un circuito. Eso quiero que sea el resultado del alumno. ¿Qué hay que entregar para definir, por ejemplo, un informe o una presentación? Lo que sea. ¿Cuándo? Al final. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la herramienta? Se han descrito los distintos elementos utilizados por medio de una rúbrica, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué ponderación va a tener eso en la nota final? ¿Quién evalúa este aspecto en concreto? El profesor. Eso es la estrategia. La estrategia es qué resultado espero, con qué objeto lo voy a evaluar al final, qué entregable, cuándo y con qué instrumento voy a evaluar este objeto. ¿Con qué instrumento voy a evaluar este objeto que puede ser una rúbrica? Si el objeto es un informe, pues una rúbrica para evaluar. Si el objeto es un montaje X, pues hay una rúbrica para evaluar ese montaje. Y ese entregable tiene una ponderación. ¿No? Tiene una ponderación. Y una herramienta tipo, todos la conocemos, esta es una rúbrica, ¿no? Una rúbrica pues tiene unos ítems que yo voy a evaluar y una categoría en la cual de desempeño o de realización de ese ítem, ¿no? Entonces lo voy declarando, entonces esto, para mi gusto esto es demasiado exhaustivo, es decir, yo pondría 3 categorías, no 5, y esto se lo explico al estudiante, obviamente, y entonces vas a ver, oye, cuando tú estés en el nivel malo o 1, por ejemplo, significa que la estructura X pues cumple esto. Entonces, si tú has sido evaluado en el nivel 1, pues sabes que tienes que hacer, no es una nota, no es una numerología, esto es, no es un 2, un 4, un 7, esto es un nivel en el que tú estás y has demostrado tu aprendizaje, ¿no? Entonces vas a acceder a otro nivel, ¿no? Y yo sé dónde estoy. El alumno sabe dónde está, el profesor también, y el alumno toma el compromiso de ir al siguiente nivel, no de sacarse otra nota más buena para que nos entendamos, sino de avanzar el nivel de aprendizaje y de demostración de sus resultados. Entonces, un poco ya glosando esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las competencias transversales, ¿no? Hay una parte siempre que evalúa el docente, otra que se coevalúan los equipos y otra en la que se autoevalúan, ¿no? Hay diferentes, para evaluar diferentes competencias técnicas, yo puedo utilizar las E son entregables y las H son hitos, es decir, han entregado tal cosa o han cumplido tal hito en la secuencia, ¿no? Y todo esto está ponderado. Es decir, el 100% sería el conjunto de todo esto, Bueno, un paréntesis, esto que estoy contando daría para una conferencia, una clase o un taller extra, ¿no? Pero bueno, es para que entendamos un poquito la mecánica. ¿Qué tipo de nota? Si esta nota va a ser individual o grupal, ¿con qué instrumento se va a evaluar? Si una lista de cotejos, si una rúbrica, si una prueba práctica. ¿Y quién va a evaluar eso? Que puede ser en este caso el propio docente, en este caso el equipo de estudiantes y en este caso es una autoevaluación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este sería un poquito ya el cuadro completo de nuestra estrategia de evaluación que incorpora los instrumentos con los que voy a evaluar. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que hagamos un pequeño trabajo en grupos para consolidar todo lo que estamos aprendiendo? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a lanzar un reto, ¿no? Os voy a proponer yo a vosotros un reto, ¿no? El reto es que diseñemos entre todos un reto sencillo. Ojo, no pretendemos resolver el reto como tal, sino un poco ponernos, vamos a hacer un experimento mental de ponernos en la tesitura de cómo se podría desarrollar un reto con los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a llamar el reto de los aviones, ¿no? ¿De acuerdo? Me interesa algo sencillo, simple y que todo el mundo tiene en la cabeza para que entendamos la mecánica del reto y luego vamos a ver cómo, por ejemplo, podría enunciar yo un reto que estuviese contextualizado en vuestra especialidad. Entonces, borrar lo último que he dicho de vuestra especialidad y vamos a abocarnos a diseñar un reto que yo os propongo. Ahora se llama el reto aviones, ¿de acuerdo? Entonces, en este reto de los aviones,
tomar nota mental o física de lo que yo os voy a proponer. Este es el reto que yo os planteo. Fijaos, la compañía esta, Flyer Paper, nos encarga el diseño y construcción de un avión de papel que sea grande, que vuele al menos 4 metros y se mantenga 4 segundos con un diseño lo más innovador posible. Se deben presentar en la exposición de resultados 2 prototipos y una memoria que contenga las pruebas de vuelo de ambos prototipos. Entonces, pregunta, ¿queda claro el reto que se propone en este caso a vosotros? Sí, queda claro. Queda claro el reto. Muy bien. Sí, sí. Vamos a hacer este esfuerzo, este experimento mental. Entonces, vamos a consensuar entre todos qué nos piden del reto y qué diferentes factores se deben considerar, ¿no? Se deben considerar. Voy a dejar aquí el reto puesto, voy a abrir mi pizarrita y entonces, ¿qué nos piden? Para ver si todos entendemos lo mismo y qué diferentes factores se pueden considerar. O se tienen que considerar, perdón. Ahí os dejo para que habléis. ¿Qué nos piden en el reto? Objetivamente. Que el avión se mantenga en el aire 4 segundos. 4 que sea segundos. Sí, eso es su objetivo, perfecto. Todos entendemos lo que son 4 segundos porque nos lo dice el reloj, ¿vale? Perfecto, ¿algo más? 4 metros, 4 segundos y papel. 4 metros. Y ahora, ¿qué Sí. hasta dónde apunta? La innovación, esa es la creatividad. Exactamente, más que sea un diseño innovador, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues efectivamente eso es lo que nos puede... ¿Qué factores, cuando yo esté pensando en la... Bueno, lo voy a dejar mejor para la siguiente pregunta, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué tenemos aquí claro? Todos hemos entendido lo mismo. Este ejercicio también se hace con los alumnos, este ejercicio de reflexión. ¿Tenemos claro los requisitos del reto, no? Sí, ¿vale? Entonces, 4 segundos al objetivo, 4 metros, que tiene que ser de este material en concreto y este diseño tiene que ser innovador. Muy bien. Vamos a ver cómo avanzamos. Nos piden esto y los factores que tenemos que considerar, pues será en este caso el material y los factores físicos del tiempo y de la longitud. ¿De acuerdo? ¿Qué entregables se necesitan? De esto que nos pide el reto, ¿qué entregables se necesitan? Objetivamente, ¿qué tenemos que presentar al final? Os pregunto, ¿cuáles serían los entregables? Los dos prototipos. 2 prototipos, perfecto. Claro. Y el análisis de los resultados al final, por la memoria. La memoria y una memoria. Claro, exactamente. Fijaros que especifica que contenga las pruebas de vuelo, es decir, que demuestra esto que yo estoy contándole a mis compañeros, que tengo 2 prototipos, pero vuelan en estas condiciones o cercanas. Es decir, algo construido y algo relatado. Algo relatado. Muy bien. Entonces, muy importante, esta pregunta es fundamental. Según vosotros, también poneros en la clave de minería, que lo vamos a hacer después, pero ¿qué información o habilidades se necesitan para resolver este reto? Resolver significa construir 2 aviones y hacerlos volar, ¿no? Y hacerlos volar 4 segundos y 4 metros. Entonces, ¿qué información, es decir, qué deben saber los alumnos para que lleguen a construir 2 aviones que cumplan estas condiciones? Decidme qué deberían saber los estudiantes o tienen que lograr saber, ¿no? O sea, para mí lo fundamental cada vez que empiezo a hacer algo, orden. Vale, orden, sí. Estructura. Orden y estructura, perfecto, sí. Después, si nos vamos a los detalles, tienen que ser meticulosos porque todo lo que alguna vez hicimos un avioncito de papel sabemos la importancia de hacer bien los pliegues. Perfecto, meticulosos, bien. O sea, ciertas no sé, habilidades manuales finas, ¿no? Para llevarlo de alguna forma. Sí. Trabajo fino, exacto. No sé, pues voy a dejar ahí el micrófono. Ya, perfecto. Orden, es decir, estructura, un esquema de trabajo, por decirlo de alguna forma, una forma de trabajar de forma meticulosa. Necesitamos ideas de prototipos que pudiesen buscar en otro sitio. Sí, o sea, saber buscar información.
Buscar saber información. saber identificar la información adecuada para poder aplicarla. Eso. Que Perfecto. no cualquier, como decía Mario, cualquier tipo de doblez en el avión va a volar más lejos, más corto. Y ahí con la memoria memoria técnica uno sabe si yo hago tal pliegue, va a volar más lejos, más cerca. Correcto. O sea que hay un tema técnico ahí, ¿no? Claro. De cuestiones técnicas. Técnicas de vuelo o de construcción también. De vuelo, de construcción. Perfecto, muy bien. Aquí Karen nos indica qué recursos se cuentan para realizar los aviones. Esa es la pregunta que ella plantea en el chat. O sea, respondiendo a la pregunta hecha. Recursos. Es decir, a mí se me ha olvidado, no sé si lo he puesto perfectamente, una pregunta que se tienen que hacer, o lo hacen el equipo profesor, ¿con qué recursos contamos? Bueno, entonces ahí le podemos decir, bueno, pues recursos de papelería que hay en el centro, no sé, salas para hacer volar los aviones para que todos tengamos el mismo entorno físico, el mismo ambiente para probar el vuelo, cintas de medir, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, tendríamos que tener claro, efectivamente, como dice Karen, los recursos. ¿Algo más? Una pista. En minería no puede faltar eso. Por ejemplo, ese aspecto es insoslayable en minería. Y también cuadra aquí perfectamente. ¿Qué se nos está pasando? ¿Planificación? Vamos a meterlo aquí, pero no es planificación. ¿No? No. Hay que designar las tareas que va a hacer cada uno, en realidad. Bueno, esto estaría dentro del tema de organización de equipos, ¿sí? No es este tema tampoco. Quizás en este ejemplo no se ve tan claramente, pero igual está presente. Pero en otro tipo de retos es fundamental para poder iniciar siquiera el diseño y la planificación o el diseño mismo de la solución. Vamos a ¿Cuánto tiempo hay? Estaría Bueno, dentro del recurso. El tiempo es súper importante, sí. El tiempo pero sería... además hay otro. El tiempo se estaría aquí dentro. Es el tema, permitidme que os lo sople, el tema de la seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, esas herramientas que yo voy a usar, en este caso sería una tijera o un cortacartón, bueno, implican una asunción de protocolos de seguridad o una definición de protocolos de seguridad por parte de los alumnos, del profesor o de los dos, ¿no? La seguridad es importante en este tema también, ¿no? Y a lo mejor no sé, pero podría ser el tema de los costos, ¿no? También costos es un tema que nos restringe, ¿no? Oye, no pongáis a compraros X tipo de papel, lo estoy inventando, pero ¿no? Porque no está limitado el presupuesto, ¿no? Que tenéis para hacer vuestro prototipo. Bueno, pues vamos a ver, muchas gracias, vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿no? Fijaros, al final yo tengo que llegar a lo que llamamos matriz de investigación, es decir, los entregables o los hitos que hay que cumplir, las tareas o necesidades en forma de preguntas, es todo esto que me habéis comentado en forma de pregunta, y los recursos, como decía Karen, que se nos había pasado, pero que estaba aquí en la recámara. Es decir, llegar a algo como esto, ¿no? Algo como esto. Algo como, voy a cerrar la pizarrita, algo como esto, es decir, ¿qué entregables? Todo lo tenemos escrito o digitalizado, un avión 1, el avión 2, una memoria y hemos añadido, como yo voy a exponer lo que he conseguido, pues este grupo añade una diapositiva, una exposición, perdón, que les va a ayudar a exponer su construcción. ¿Qué tareas o qué necesitan saber los alumnos? No sé, me estoy inventando qué tipos de aviones de papel conocemos, qué formas facilitan el vuelo, de qué formas podemos decorar un avión, por ejemplo, porque dicen que el tema de la innovación, construir, tengo que aprender a construir modelos de papel, es decir, no solo conocimiento declarativo de yo conozco este avión, sino construir ese prototipo, materiales, qué herramientas se usan, protocolos de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se listan los alumnos sus listados de tareas para aprender a hacer los aviones. Y si falta alguna,
acordaos que yo dije que el equipo docente tiene en la recámara esa lista de tareas. Entonces, ¿no os parece que faltaría aquí, por ejemplo, el caso de la seguridad, ¿no? ¿No habéis contemplado que tenéis que utilizar este tipo de herramientas que son peligrosas? ¿Sabéis cómo se utilizan o cómo se mantienen de forma correcta para que no se deterioren con el uso? Etcétera, etcétera, etcétera. Y los recursos de papelería, la sala de computación del centro, por ejemplo, y una sala de pruebas de vuelo que va a ser la sala X en la que todos vais a probar vuestros vuelos y vais a medir en esa sala para que todos juguemos con las mismas cartas, por ejemplo. Esta es la materia de investigación que es el centro básicamente del aprendizaje basado en retos. Es decir, esta matriz en la cual se refleja el entregable, lo que tengo que hacer y con qué recursos cuento. Bueno, una vez que ellos tienen la idea, imaginemos que ya tenemos la idea, ya sabemos qué tipo de avión vamos a construir, pues tenemos que fijar las etapas que llevan a tener un avión o un prototipo de avión operativo. ¿De acuerdo? Entonces, no, esto lo voy a dejar para el final. Vamos a ver, tenemos ya nuestra idea de avión. ¿Qué hay que hacer para que el avión lo pueda presentar a mis compañeros y a mí? ¿Qué secuencia de acciones tengo que realizar para que yo pueda obtener ese avión y presentarlo a mis compañeros, al equipo docente y a los externos? ¿Cuál sería esa planificación de acciones? Si no lo damos en secuencia no hay ningún problema. El caso es qué cosas habría que hacer o tendría que ver yo hacer a los alumnos para que nos entreguen un prototipo con las calidades que hemos hablado antes. Se me ha entendido la pregunta, ¿verdad? Veo que estáis procesando la información todavía. Sí, ¿la puede repetir o sí, ¿qué etapas se tienen que cumplir cuando ya empiecen los alumnos a construir cosas para yo obtener 2 aviones que vuelen con las condiciones que me han dicho? Yo les voy a dar una. Sí. Investigar. Claro. Investigar la información. Una pauta La de otra trabajo. sería estar... ¿Cuál sería, perdón? ¿La otra cuál sería? Karen dice diseñar. Diseñar, sí. Investigo, diseño, perfecto. Diseño. Ahí sería cortar los papeles, que sería construir. Construir, perfecto. Cuarta. Hacer pruebas. Eso. Ensayar pruebas, sí señor. Ensayo, prueba, ensayo. Ensayo, pruebas. Ensayar, pruebas, pruebas. Muy bien. Probar, exacto. La quinta, por ejemplo, estoy inventando. Analizar los datos obtenidos. Exactamente, análisis de datos. Bien. Y bueno, si estos datos me dan tal, vuelvo a reconstruir, por así decirlo, ¿no? Yo estoy en este bucle hasta que tengo ya el entregable, ¿no? Por ejemplo, no sé, estoy lanzando ahí que te podía ya tener aquí el entregable, ¿no? Ya lo tengo. El informe, ¿no? El informe que sea exponer. El entregable compuesto de los aviones más el informe. Aviones más el informe. Entonces, ya con esto, fijaros que yo tengo una especie de torpedillo, pero si me permitía la expresión, un torpedo, con la cual yo podría ir validando, o los equipos, si son maduros, podrían auto-validarse que están cumpliendo esta etapa y que están y que ven por dónde van, ¿no? Es decir, llegaríamos a algo como esto, más estructurado, de actividad, si esa actividad se realiza en equipo o individualmente. Es decir, podríamos decir, oye, tú dentro del equipo te vas a encargar de buscar información, ¿no? Entonces, esa tarea es tuya y ojo porque luego te vamos a evaluar en base a ese desempeño que tú has tenido en el equipo, ¿no? Estos son los recursos asociados a esa tarea o actividad o etapa. En este tiempo, el responsable puede ser el grupo, como insisto, una persona, y el estado de la actividad, estas casillas podrías tener el grupo para autoevaluarse, ¿no? O testearse cómo va, o puede ser solamente para el profesor, con lo cual llegaríamos a algo como esto, ¿no? Algo como esto. Diseño, construcción, ensayo, lo que habéis dicho perfectamente, ¿no? Entonces, esto cómo se hace en equipo, recursos necesarios, el tiempo estimado, el responsable tal,
y estado de esa actividad, bueno, está completa, la valida el profesor o se autovalida el equipo. Está en proceso o no se ha empezado esa actividad, ¿no? Entonces, este dibujo incluso es interesante, esta tablita, que la puedan tener de alguna forma visible en la sala o el laboratorio o el taller, ¿no? Entonces, de forma gráfica, todos los equipos están viendo cómo va avanzando cada equipo y, por supuesto, el propio equipo lo está viendo, y además no es para forzar la competencia, sino simplemente para ver que estamos aquí consiguiendo resultados, ¿no? Estamos consiguiendo resultados y vamos avanzando y vamos aprendiendo cosas, ¿no? Y objetivamente lo vemos en esta plantilla. Muy bien. Bueno, imaginamos que hemos conseguido ya nuestro prototipo, la memoria, los entregables, y vamos a evaluarlo. Entonces, yo antes les he dicho a los alumnos, oye, fijaros, aquí hay una serie de competencias transversales, ¿no? Transversales de cómo os movéis por el mundo del reto, por decirlo de alguna forma. Alguna de esas competencias, pues, por ejemplo, si sois autónomos, va a evaluar el docente. Cómo repartir las tareas, pues las vais a valorar entre vosotros mismos. Estoy haciendo un ejemplo. Y tú mismo te voy a entregar un cuestionario, por ejemplo, un instrumento que te va a permitir autoevaluarte cuál ha sido tu proceso en el equipo, ¿no? En este equipo de trabajo. Competencias transversales que decimos de forma estimativa que va a ser un 40% de esa nota final. Y las técnicas, ¿cómo las vamos a valorar? Bueno, pues obviamente con la memoria. Se han definido ciertas prácticas de laboratorio, de taller, ¿no? Una práctica X que todos los alumnos equipos tienen que desarrollar. Por ejemplo, hay una práctica de construcción de prototipos, ¿no? Entonces, todos los alumnos tienen que presentar, hacer la práctica para adquirir las competencias de construcción, de doblado, que decíais, de corte, lo que queráis, ¿no? Estoy haciendo una síntesis un poquito. La presentación como tal la vamos a evaluar, es decir, cuando presentéis vuestros prototipos y la informe, va a haber una nota ahí, y el producto final, los dos prototipos y el informe, ¿no? Como tal. Bueno, entonces esto queda consensuado antes, por supuesto, pero se recuerda cuando se haga la evaluación. Entonces, una vez que yo evalúo, pues los alumnos en este feedback, este es el logo del feedback, cuando se toman unas decisiones, ¿no? Entonces, los tiempos han sido acertados o no, en los recursos ha pasado algo, ha faltado algo, en la estrategia del reto y el reto como tal ha habido algún problema, en el equipo, al equipo docente, al equipo animador de facilitadores también. Esto, ojo, esta tabla tanto para el equipo docente, insisto, como para el equipo de alumnos, ¿eh? Y mi aprendizaje, es decir, nosotros aprendemos cosas como docentes y ellos, por supuesto, también, ¿no? Entonces, un poquito sería el dibujo del reto, ¿no? Del reto, de cuáles serían las fases por las que tienen, que lo hemos hecho de forma mental, por las que tienen que atravesarse y qué instrumentos se utilizan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un reto que se podría plantear desde el área minera, con algunas especificaciones de vuestra parte, ¿no? Pero vamos a jugar el próximo año con esta carta de reto, ¿no? Así es como vamos a plantear la solución del reto el próximo año, ¿no? Por ejemplo, el reto, la minera en la cual nos desempeñamos nos solicita obtener mineral sulfurado de estas características después del proceso de conminución. El material óptimo sería para el siguiente de flotación, etcétera, etcétera. Para ello debemos definir el circuito a aplicar, ¿no? Los equipos disponibles son un secador de cono, tal. Al implementar el circuito, los equipos involucrados deben manipularse de acuerdo a su uso, como es regulación del sentido de los zancadores, velocidad de giro de los molinos, carga de bolas, carga de manivela, etcétera, etcétera. Deben obligatoriamente integrar un molino SAG. Se deben ir caracterizando granulométricamente las muestras. Utilizar o diseñar una herramienta preventiva que aplique para identificar riesgos. Por ejemplo, ahí hemos metido el tema del control de seguridad, y se debe presentar un informe de lo realizado. ¿Veis? Por ejemplo, este es un ejemplo de reto que planteamos a los profesores y que ellos desarrollan, obviamente con mucho más tiempo de forma presencial, pero que vamos a intentar abordar el próximo año en el centro piloto de Calama en estas claves, ¿no? En estas claves, ¿vale? Entonces, este reto lo vais a desarrollar el próximo año, primero como docentes
y la idea es que lo animemos en nuestros equipos de alumnos, o al menos en algún equipo de alumnos, y que lo desarrolle para evaluar si esto funciona. Respecto a lo que hemos comentado, ¿alguna pregunta, duda o sugerencia? Hola, Mario de nuevo acá. Mario, vale. Respecto a la primera parte, cuando Roberto presentó el EVA y todo lo que conllevaba, habló de una siguiente etapa que es el EVA 2.0. Sí. Nosotros nos marcamos, supongo que en 1.0, en el EVA 1.0, ¿no? ¿O vamos a estar ya...? Mira, sí, ¿cómo es la secuencia que involucra y por qué las tiene que pasar primero una etapa y después la siguiente? Mira, las características son un poco estas que te he comentado, que ha habido grupos, o sea, equipos centros piloto, que están en el mismo punto de salida como vosotros, y vosotros estáis un poquito más enganchándoos a la parte metodológica, pero no han podido desarrollar el reto, ¿eh? O sea, lo único que ellos tienen, que vosotros no tenéis, para hablar de forma clara, es que ellos han trabajado ya de forma presencial un reto, ¿no?, que les hemos propuesto, para luego animarlo en el equipo, los equipos de docentes. Entonces, lo que queda por el EVA, que no sé si corresponde exactamente al EVA 2.0, lo que queda para todos es: vamos a ver cómo funciona el reto con los alumnos, con la tecnología que en cada centro piloto, vamos a usarla y vamos a evaluarlo. Es un poquito el compendio final del EVA. Entonces, el EVA 2.0 hace alusión precisamente a extender ese plazo que se cumplió, extender por las circunstancias obviamente sanitarias, extender ese plazo y que se construyan y se solucionen los retos con esta metodología y con las tecnologías que hay en cada centro piloto. ¿De acuerdo? Solamente para redondear un poco lo que dice Javier, es que ustedes siguen siendo parte del EVA 1.0, incluso el próximo año, ¿ya? Ustedes todavía están, igual que el resto de los otros centros pilotos, ninguno de los centros pilotos, de todos los que les nombramos, ha logrado integrar al estudiante en el desarrollo de una dinámica concreta en el establecimiento, en el taller, en el laboratorio. Ni el centro piloto directamente, ni los establecimientos que son parte de la red, ¿ya? Entonces, el desafío para todos los centros pilotos, ustedes están hoy día poniendo en línea con el resto, es lograr que los docentes del centro piloto, previa organización y previa definición de protocolos de acceso de ingreso, puedan trabajar con sus estudiantes y es esperable, no sabemos si eso va a ser posible o no, con los estudiantes de los otros establecimientos que son parte de la red, pero principalmente la idea es que logremos a lo menos que ustedes como centro piloto trabajen con sus estudiantes en la cantidad de estudiantes que permita el espacio. El espacio va a estar bien limitado, va a delimitar un poco la cantidad de estudiantes que puedan ingresar al laboratorio del taller. Entonces, ese es un poco el desafío con ustedes y con el resto también, es que este modelo pedagógico de trabajo con el equipamiento que tienen actualmente en el centro pueda ser usado en una dinámica completa con un grupo de estudiantes, grupos de 5, un grupo de 10, un grupo de 15. Ahí vamos a tener que trabajar con ustedes como centro piloto para que ustedes definan la cantidad ideal y con la que se pueda trabajar. En el fondo es eso. Claro, la pregunta que cae es: en un escenario positivo, sin COVID, o ya estando todos vacunados, entonces, podría encaminarse el avance de los procesos para cumplir con la certificación. Y en el peor de los casos, como se nos viene diciendo informalmente, el primer semestre básicamente hay colegios que no van a hacer clases. No es el caso de nosotros. Okay. Pero se hablan de otros colegios que el primer semestre no van a tener clases presenciales. Claro. Y que solo a partir del segundo semestre empezarían. ¿Cómo nosotros nos entramos dentro de esa maquinaria? Mira, siendo bien, digamos, coherentes con la realidad con la que se vive en cada zona, yo en lo personal creo que aquellos establecimientos, como por ejemplo ustedes, van a tener la posibilidad de tener grupos acotados de estudiantes en el establecimiento durante el primer semestre. No creo que puedan tener el curso completo trabajando. Entonces, dentro de esa dinámica de tener un grupo acotado, 10 alumnos, 5 alumnos, los que sean,
lo ideal sería que entre marzo y junio ustedes puedan llevar a cabo una actividad en el laboratorio con el equipamiento de LEVA bajo esta metodología de retos, ¿ya? Y en ese sentido nosotros ahí estamos, los vamos a apoyar y les vamos a dar instrumentos para poderlo llevar a cabo. Va a ser difícil lograr que otros estudiantes de otros establecimientos puedan entrar al centro piloto, va a ser muy, muy difícil. Así que, siendo muy realista, yo creo que el objetivo va a ser que un grupo de 5 o de 10 alumnos máximo, como ustedes definen, para usted y para los otros centros pilotos puedan realizar una dinámica en donde pueda haber un registro y tener la sensación del estudiante si realmente estas dinámicas y este recurso fue significativo o no, fue interesante o no para la especialidad o la especialización o la competencia que ustedes definieron que iban a desarrollar con esta actividad. Y eso, hasta el día de hoy, lo único que tenemos es la impresión de los profesores. Han participado de la recepción del equipamiento, han participado de la capacitación técnica del equipamiento, ahora ustedes están participando, el resto también ya lo hizo, de la capacitación pedagógica, que en el caso de los otros centros pilotos fue presencial, y este año hicimos una opción online de reforzamiento. En el caso de ustedes, esta es la única instancia, o la primera instancia que han tenido con la metodología. Entonces, lo que nos falta para completar el proyecto LEVA respecto del informe final es precisamente el ver si el estudiante, cómo interactúa y cómo se trabaja con los profesores en esta modalidad de trabajo presencial con el equipamiento. Si no es posible lograr, no pasa nada. Corfo y el Ministerio, en cierto modo, ya asumieron que el proyecto ELEVA ha sido un proyecto sumamente exitoso. No sé si ustedes supieron que se hizo el cierre este año, hace unas 2 semanas atrás, del proyecto ELEVA, donde hubo comentarios desde el Ministerio, el Ministro de Educación, el Subsecretario de Educación, la directora de proyectos de Corfo directamente también, estuvieron evaluando y un poco analizando los datos registrados por el proyecto LEVA. Recuerden que el proyecto LEVA no es solamente tecnología, o la componente tecnológica, que es lo que ustedes hoy día están visibilizando o visualizando con lo que estamos haciendo. El proyecto LEVA involucra una modificación curricular, una adecuación de cumplimientos de competencia o de cualificación, o definir su proceso formativo en base a una cualificación que se compone de distintas competencias, tendientes a después a obtener el sello CCM. El sello CCM, hay establecimientos que ya lo lograron porque trabajaron 1 año y medio en esa dinámica. Ustedes podrían iniciar ese proceso de trabajar para obtener el sello CCM, que hoy día está ligado directamente a ELEVA, pero ya es parte de la etapa 2.0 de ELEVA. Cuando hablamos de ELEVA 1.0 y 2.0, la 2.0 está focalizada más a lo curricular y a la gestión propia del establecimiento en cumplir con el estándar minero de competencias y de cualificaciones. Y la 1.0 trabajó esa parte, pero además la componente técnica o tecnológica, que es lo que hoy día estamos haciendo nosotros con Javier. Lo único que queda hoy día del proyecto ELEVA 1.0 es precisamente lo tecnológico, lo que estamos viendo ahora. Y ahora correspondería el próximo año partir con el 2.0, pero ya en un marco más curricular y más de gestión del establecimiento, liderazgo y redefinición de mallas curriculares que ustedes tengan como centro formativo. En todo caso, bueno, conclusión. Roberto y yo estamos ahí a nivel personal y a nivel institucional para cualquier tema, y hay una persona designada, Darío en este caso, Darío de ESMA, que también va a estar ahí y que, por supuesto, os va a echar una mano con todos los otros temas anexos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tranquilidad y libertad para que desarrolléis vuestros propios procesos, ¿no? O sea, entendemos que la situación es complicada, pero bueno, la intención es lo que cuenta en este sentido un poco, y que vosotros os sintáis arropados por parte de Fundación Chile y por parte nuestra personalmente, Roberto y mía, ¿no? No hay ningún problema, y esa tutoría no es que nos la estemos inventando, estaba dentro de precisamente el proyecto ELEVA, tiene un sistema de tutorías y de acompañamiento a todas las instituciones, así que no os preocupéis, que esta es una primera instancia, pero van a venir seguramente varias, ¿no? Así que tranquilos, no hay presión por conseguir cosas, sino poner en marcha procesos, ¿no? Que se van a ir terminando pues cuando las condiciones pues sean las mejores, ¿no? Voy a ir cerrando ya algunas conclusiones.
Bueno, el aprendizaje basado en retos, pues aboca directamente a conseguir esas competencias y habilidades digitales, sobre todo que hemos hablado antes, ¿no? Está orientado a eso, nació para eso, ¿no? Es un aprendizaje auténtico, ¿no? Se consiguen cosas auténticas. ¿Qué entiendo yo por auténtico? Auténtico para la industria, porque va a ver que se están haciendo cosas que a ella le interesa en la educación, y auténtico para el estudiante porque va a ver que lo que él aprende pues impacta directamente en la industria, ¿no? La industria o cualquier otro sector en este caso, ¿no? Es un sector industrial. Hay una integración, se facilita mucho la integración curricular, como hemos dicho, integrar personas porque se trabaja en equipo, integrar el plan común porque trabajamos con asignaturas que nos pueden reforzar y facilitar, como matemática, historia, tecnología, o sea, lo que queramos, ¿no? Hay ejemplos muy exitosos en todos los sentidos. Y la integración de saberes técnicos, obviamente, con los conductuales para desarrollar la solución. Las competencias, como he dicho, trabajan técnicas blandas y duras y competencias específicamente digitales. Estas son un poco las conclusiones de la aprendizaje basado en retos con este modelo que proponemos. Y, permiso un momentito. Bueno, entonces, las conclusiones. Estrategia para el éxito. Bueno, todo reto tiene que estar en un contexto laboral, industrial, minero en este caso. Muy importante tener esas preguntas y actividades que los alumnos van a hacer o preguntarse para construir el conocimiento. Tiene que haber una parte muy importante de planificación y de control del desarrollo del reto y del diseño, primero por parte docente y luego del desarrollo del reto también por parte de los propios equipos. Ojo que llegamos a una solución verificable. Voy a poner encima de la mesa para que todos la veamos y la exploremos. Se basa también o se determinan unos resultados de aprendizaje que van a ser evaluados, y eso va a determinar una mejora y un progreso a nivel individual, como estudiantes, a nivel grupal, como equipo de personas que aprenden juntas, y también a nivel de equipo docente. Estos serían un poquito los movimientos de ajedrez, por seguir con el símil, que nos va a llegar al éxito en el aprendizaje basado en retos. Son piezas que no pueden faltar en nuestro diseño y animación del aprendizaje basado en retos. Entonces, vamos a ver si aceptáis el reto como institución y como profesores y como equipo docente, porque claro, es inútil cambiar, como decía Einstein, haciendo siempre lo mismo, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, no vamos a cambiar. Entonces, ojalá que aceptéis este reto que os proponemos y que os involucréis en esta metodología que ha demostrado ser muy interesante y muy útil, sobre todo para la educación media técnico profesional. Os voy a emplazar entonces primeramente vais a hacer, por favor, esta encuesta en la cual vais a valorar voy a copiar esto. Creo que cópialo en el chat, Javier, para que Ahí, lo puedan tomar. lo voy a poner en el chat, voy a dejar de compartir, es que estaba copiando de aquí. Esta encuestita es simplemente un poquito recoger vuestra opinión, una opinión de... voy a abrir el chat. Recoger vuestra opinión, que no me deja abrir el chat ahora. Ahí se me bloqueó. Perfecto. Control V. Ahí se ve, ¿no? Bueno, veréis que es muy sencilla, no es muy exhaustiva, pero se tocan todos los temas y habrá algunas preguntas que a lo mejor vosotros no estéis todavía en condiciones de responder. No hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, la parte de LearnMate, que vosotros no tenéis esa plataforma LearnMate, saltáis esas preguntitas. Así que os voy a dar unos minutos, unos 5 minutitos, y ya cerramos el timer, ¿de acuerdo? Sí. Y antes de finalizar las dinámicas, mientras responden la encuesta, les voy a pedir que antes de irse activen sus cámaras para sacar la foto de rigor de la actividad. Creo que sigue a continuación de esta actividad como tal, obviamente, es la de lograr, como yo les decía recién, lograr que ustedes puedan implementar una dinámica con estudiantes en el taller, en el espacio donde ustedes tienen el equipamiento. Uno de los requisitos por los cuales ustedes también fueron seleccionados como piloto era porque ya disponían de cierta tecnología que podrían, o que definieron y decidieron ponerla a disposición también del proyecto. Entonces, es muy probable que el equipamiento que llegó por el EVA sea complementario a los equipos que ustedes ya tienen actualmente en el laboratorio,
y la idea sería quizás diseñar un reto en el que, como se hizo con el SAIM, por ejemplo, el mejor ejemplo el SAIM, por eso me interesa mucho conectarlos con ellos. Ellos tenían una serie de máquinas y las agregaron dentro del reto al proyecto, en donde usaron las máquinas que ellos disponían, más el equipamiento que llegó por el EVA, y de esa forma se llevó a cabo un diseño de un reto. Ellos tampoco han podido ingresar con estudiantes dentro del contexto de lo que es el EVA, así que también tienen pendiente la tarea, al igual que ustedes. Pero un poco es el espíritu, generar el proyecto, el espíritu realmente del EVA y que planteó el Ministerio y que planteó Corfo es cómo hacemos que la tecnología, primero, si la tecnología ayuda a cortar la brecha desde el punto de vista del desarrollo de estas competencias en el estudiante. ¿Es efectiva la tecnología o no es prescindible? ¿Podemos dejarla de lado y simplemente hacer una clase metodológicamente muy correcta, pero 100% teórica? Eso es un poco la idea que quería o que quiere estudiar el proyecto LEA. Y lo segundo es cómo es el impacto que tiene este uso de esta tecnología en el proceso formativo del estudiante. ¿Es efectivo que se logra un aprendizaje, se avanza más rápido en un aprendizaje determinado? ¿Se logra conectar de mejor forma al estudiante en este aprendizaje por parte del docente o la institución educativa? Entonces son preguntas que se planteó el proyecto que lamentablemente quizás no van a ser posibles de desarrollar completamente porque no hemos tenido o no va a existir la posibilidad de trabajar con estudiantes de forma sistemática en el laboratorio. Pero por lo menos el objetivo inicial era ese para que ustedes también entiendan el contexto del proyecto LEA. Ahí están todos, les voy a sacar la fotito para que... Pero Roberto, que conteste la encuesta, por favor. Así No, sí, deja sacar la foto antes que se me vayan. Ahí sí. ¿Contestaron la encuesta ya todo esto? No. ¿No? Por eso te digo que vamos a dejarles que procesen ahí la información. ¿eh? Perfecto. Yo solamente le estaba amenizando mientras respondían la encuesta o mientras responden la encuesta. Nos sale predefinido como centro piloto Don Bosco Calama, y en la institución ponemos lo mismo, Don Bosco Calama. Sí, exactamente, sí. Porque solo estáis del centro de Calama, efectivamente. Bueno, ¿y qué les ha parecido mientras responden? O les dejo plantear la pregunta. ¿Qué les ha parecido esta inducción? La señora Janet en su momento me dijo... Roberto, espérate porque tenemos esa pregunta después y creo que la hagan. ¿Ah, sí? Ah, ya. Bueno, yo sé que Karen puede hacer dos cosas a la vez. Vamos a esperar que termine. No, a mí me parece un buen punto de partida. A mí me gustan los desafíos. Para mí y para mi círculo y para mis estudiantes tiendo a centrarme más o menos. Me motivo y me mueven los retos. Entonces, tiene que ver también con una cosa menor, tiene que ver también con la personalidad de quienes van a llevar adelante este proceso. No sé si pongamos el caso de otro colegio, de otra especialidad. Si hay un profe que no le importan los retos, no se desafía, no quiere seguir aprendiendo. No, por mucho. Que lo plasme muy bien. Exacto. Siempre el resultado de este tipo de metodologías o de dinámica dependen siempre del docente primero y segundo de quien apoya al docente dentro de la institución. Yo cuando les comentaba hace un momento atrás que para que estas metodologías activas funcionen de forma real en un establecimiento cualquiera que sea, formación técnica o educación general, requieren del apoyo del equipo directivo del establecimiento, que desde el director o el rector hacia abajo entiendan que hay dinámicas que son distintas a las tradicionales que se llevan a cabo desde hace un tiempo a la fecha, que aquí involucran directamente al estudiante en el desarrollo de su proceso formativo mediante la participación activa, por eso se llaman metodologías activas. Hacen que el alumno se involucre directamente y se motive por desarrollar algún aprendizaje en donde el profesor pasa a ser un director de orquesta que va un poco modelando y gestionando ese tipo de dinámicas y de actividades que en el fondo se trata de que el docente también mantenga un nivel de entusiasmo en los estudiantes. Así que es fundamental el rol del docente, pero además también el hecho de que el equipo directivo pueda también apoyarlos. Eso es fundamental. Yo creo que
es bueno que ellos también entiendan un poco estas metodologías, y si no lo hacen, se tienen que involucrar en el mediano plazo para que puedan funcionar correctamente y los resultados sean efectivos. El estudiante... Perdón, ¿qué respondemos respecto a la plataforma LearnMate? Esa saltárosla porque vosotros no tenéis ese recurso, no os preocupéis, saltaros las preguntas. Gracias. La plataforma LearnMate es un contenido digital que está disponible para la ruta formativa de mecánica y de electricidad. Son contenidos que vienen que son complementarios a un entrenador que llegó a los centros que tienen esa ruta formativa, por si acaso les interesaba saber. ¿Cómo va la votación, Javier? La votación no se la he puesto todavía porque estoy esperando a que cierren la encuesta, así que voy a proyectarla después para que los vean con las instrucciones. Pero prefiero que cerremos el tema de la encuesta. ¿El próximo año ustedes tienen claridad de cuándo parten sus actividades o deben iniciar el trabajo ya docente dentro del establecimiento? ¿Tienen definida esa fecha? Nos dijeron hasta ahora que nos vamos a vacaciones. No, la verdad es que por lo general entramos el primero. Se habló de quizás, pero todo en teoría, deberíamos entrar quizás una semana antes para nivelar a los profesores en tema de TICs. Okay. Pero también todo está en el aire. Es una noticia en desarrollo, como dicen algunos periodistas. Sí, totalmente. Así es. Adelante estudios. Eso. Estamos con el corresponsal Javier ahí, que nos comenta. En el caso tuyo, Javier, también tú tienes definida ya una fecha de inicio de la clase, ¿no? ¿Te refieres a mí? Sí, Javier. Una fecha de inicio de clases, es que estaba viendo la encuesta, no te estaba... O sea, yo me dedico a trabajar, ¿sabes? No hacer vida social. No, está todo muy en el aire todo, ¿eh? Así que no tenemos claridad todavía, ni el mismo ministerio tiene claridad, y menos todavía en TP, técnico profesional. Así que tenemos que esperar un poco cómo se desarrolla, pero lo que sí, la clave que manda el ministerio es que le interesan los números, es decir, cuánta gente está yendo a clases presenciales, cuánta gente ha aprobado, que son todos, obviamente, van a aprobar todo, no quiere que haya ninguna repitencia, que cuánta gente está haciendo prácticas profesionales, en qué condiciones, o si las ha terminado, o sea, le interesa simplemente el número de gente que ha terminado prácticas profesionales, ese tipo de cosas que un poco tampoco es la prioridad, el número, digo, de los docentes ni los dirigentes de los colegios, sino cuánto están aprendiendo, que más bien es poco, ¿no? Es poco los alumnos mientras no haya una apuesta clara y un método claro por parte del ministerio, ¿no? Cada uno está haciendo un poco la guerra por su lado, algunos tendrán éxitos, otros no, pero, en fin, necesitamos desde luego esa claridad del ministerio, ¿no? Yo creo que van a recoger un poco todas estas experiencias y van a dar directrices claras a principio de curso y en concreto también a nivel de prácticas profesionales, que es lo que los centros están demandando más, ¿no? ¿Cómo hacemos prácticas profesionales en este contexto de pandemia, ¿no? Y además sin la cobertura sanitaria por parte del ministerio cuando un alumno se contagia. Entonces eso es un poco los caballos de batalla que están llevando al ministerio, ¿no? Desde todos los centros. Pero lo que interesa al ministerio ahora mismo son números de cuántas clases ha habido presenciales y cuántos aprobados hay, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, va a recoger todos estos datos y nos va a dar unas directrices, ¿no?, claras de cómo se van a desarrollar el próximo año. Perdón, cuando preguntan por
la posibilidad de implementar este año el taller de retos. ¿Se refieren al 21, no? Sí, piensen en el primer semestre del 21, por ejemplo, sí. Okay. Esa es la pregunta. Vamos a ver. Ah, sí. ¿Eran muchas preguntas, Javier? Eran como unas 200 o 250 más o menos. Yeah. No, es exhaustiva la encuesta, pero es que tocamos todos los puntos que son muy interesantes. Sí. Bueno, un poco, ¿por qué la encuesta? Sí, para nosotros como consultores tenemos que entregar un informe respecto de lo que ha sido el proceso de implementación técnica y el de capacitación. Son dos informes por separado, por eso que la encuesta es tan relevante para nosotros, para ir también midiendo un poco cuáles son las expectativas de los profesores, en este caso ustedes, la impresión y los desafíos que vienen para el próximo año, que cambió completamente. El diseño del proyecto LEA inicial es distinto al que hoy día estamos llevando a cabo. Yo creo que eso es para todo, en realidad, toda la industria. Sí. Claro. Totalmente. Mario, Karen, ¿terminaste ya? Yo sí estoy listo. Perfecto. Gonzalo también y Karen. Muchas gracias. Lo diga por el chat. Mira, aquí os he dejado en el chat un enlace menti.com. Entráis con este código, algunos seguramente que lo conoceréis, y yo voy a abriros en pantalla completa para que veáis cómo vais contestando, ¿de acuerdo? Menti.com con este código, y yo voy a acceder para que veamos todos. Voy a compartir la pantalla. Ahí. Que va a ser esta de aquí. Ahí se ve. ¿Qué 3 ideas o sentimientos nos llevamos de este taller? ¿De acuerdo? 3 ideas, y según vayáis contestando, como ya sabéis, van a ir apareciendo. Es una forma más simpática de valorar el taller, más distendida, para llevarnos esto a ver que nos llevamos en el bolsillo, ¿no? A ver si un poquito nos ha motivado o no. No me permite ingresar, Javier, a mí por lo menos. Aquí es distinto el número, es 2932 506. Ah, perfecto. 2932 56. Ahora sí. Pues se está actualizando a medida que vais contestando, y vamos viendo qué nos ha parecido. Desafío, esperanza, cambio. Muy bien. Interesante la esperanza en estos tiempos tan desesperanzados. Muy bien, cambio, muy bien. Estáis viendo, supongo, la pantalla, ¿verdad? Visionar, ahí aparece uno. Muy bien, quedaría una persona. No os podéis escapar porque aquí se ve rápidamente en este numerito cuántos estáis votando. Así que, muy bien.
Perfecto, pues nada, yo creo que va muy bien. Ahí están. Ahí están todos. Perfecto. Yo creo que, bueno, por mi parte, muchas gracias por la oportunidad. Ya sé que es un tiempo difícil porque estamos cerrando muchas cosas en los liceos y en las instituciones, así que gracias por vuestro tiempo, ¿no? Espero que haya sido al menos interesante, que os haya motivado un poquito, como decís aquí, y que sean cosas que sirvan y que las apliquemos para ver si efectivamente esto funciona, ¿no? Así que, por mi parte, muchas gracias por la atención y por vuestro tiempo, ¿no? Así que, Muchas gracias a ustedes. feliz Navidad adelantada. Felices fiestas. Felices fiestas, sí. En la medida de lo posible. Bueno, acá nosotros estamos en fase 3. Ustedes quedaron en 2, creo, así que... No tenemos ninguna posibilidad de portarnos mal. Es una dos un poco light. Sí, pero bueno. Gracias de nuevo, que estén muy bien. Esperamos mantener la buena comunicación con ambos, con todo el equipo. Y cualquier consulta la vamos a canalizar para que esto se cimente desde a poco y se pueda llevar adelante de la mejor forma posible. Muy bien. Cuenten con nosotros para eso y efectivamente vamos a estar junto con Javier ahí disponibles para apoyarlo. Yo creo que ya el próximo año se vienen desafíos importantes, no solamente a través de este proyecto, sino que todos los que ustedes tengan también en el establecimiento. Así que cuenten con nosotros y bueno, que tengan éxito en su desarrollo el próximo año. Cuídense mucho y cualquier consulta, duda, lo canalicen a través de los correos electrónicos que ustedes lo tienen. Y como saben, ya les dijimos, Darío Ledesma es un poco el que está a cargo un poco del proyecto a nivel nacional por parte directamente de Fundación Chile. Así que muchas gracias por su participación, por su tiempo, la paciencia. Espero que haya sido provechoso para ustedes esta visión, esta mirada metodológica. Karen también da las gracias, Karen. Muy bien. Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. Adiós, Gonzalo, Mario y Karen. Chao, que estén bien. Muy bien. Chao, Karen. Chao, Gonzalo. Chao, Mario. Chao. Que estén bien. Perfecto. Ahí ya. Bueno, detener la grabación. Ahí ya la tenemos. ¿Detuviste la grabación?